La tensión en el vestuario del Real Madrid está a punto de estallar y el protagonista no es quien esperabas. Dani Ceballos, el mediocampista utrerano que alguna vez fue la promesa del fútbol español, ahora vive atrapado en un silencio incómodo con su entrenador Xabi Alonso. ¿Qué ha pasado entre estos dos para que la situación se vuelva insostenible? ¿Por qué un técnico que públicamente dice estar encantado con un jugador lo deja pudriéndose en el banquillo? ¿Estamos ante una crisis silenciosa que podría explotar en cualquier momento? ¿Puede Ceballos aguantar más tiempo sin protagonismo o veremos su salida antes de lo esperado? ¿Será el Real Betis su tabla de salvación o su regreso al pasado? Pero antes de seguir, suscríbete, activa la campanita ahora y te aseguras de ser el primero en saberlo todo. Es rápido y gratis, y solo te toma 2 segundos. Tu apoyo es clave. Dani Ceballos llegó al Real Madrid en 2017 como una de las joyas más brillantes del fútbol español. Venía del Real Betis con la etiqueta de talento puro, ese tipo de futbolista que entiende el juego como pocos, con una visión privilegiada y una técnica exquisita. Era el típico mediocampista elegante que parece tener más tiempo que los demás cuando la pelota llega a sus pies. Sin embargo, su historia en el conjunto blanco ha sido cualquier cosa menos un camino de rosas. Ha tenido momentos de gloria, especialmente cuando Zinedine Zidane le dio minutos y mostró destellos de su calidad, pero también largos periodos de ostracismo, cesiones al Arsenal que no terminaron de cuajar del todo, y una sensación constante de estar buscando su lugar en un equipo repleto de estrellas. La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid en 2025 generó expectativas renovadas para varios jugadores, incluido Ceballos. Alonso, quien brilló como mediocampista de élite y conoce perfectamente lo que significa jugar en ese equipo, parecía el técnico ideal para entender y potenciar a un futbolista de las características del utrerano. De hecho, durante el verano de 2025, cuando sonaron ofertas y rumores sobre una posible salida de Ceballos, fue el propio Xabi Alonso quien bloqueó su traspaso. El mensaje parecía claro: te quiero en mi plantilla, eres importante para mí, confío en ti. Las declaraciones públicas del entrenador fueron contundentes, hablando de la calidad del jugador y de cómo encajaba en su idea de juego. Todo parecía indicar que esta temporada sería diferente, que por fin Ceballos tendría la continuidad que tanto había buscado. Pero la realidad sobre el terreno de juego ha sido completamente distinta. Desde el inicio de la temporada 2025-2026, Ceballos ha sido un habitual del banquillo. Los minutos que le ha dado Xabi Alonso han sido escasos, casi testimoniales en muchos casos. Entradas de 5 o 10 minutos al final de partidos ya decididos, apariciones esporádicas en competiciones secundarias, pero nada que se parezca al protagonismo que esperaba. Para un futbolista de su edad y ambición, esto no es solo frustrante, es devastador. A sus 28 años, Ceballos está en un momento de su carrera donde debería estar disputando titularidades, acumulando minutos importantes, siendo una pieza clave en un gran equipo. En lugar de eso, se encuentra viviendo una pesadilla en cámara lenta, viendo cómo otros ocupan su posición mientras él observa desde la banda. La situación se volvió especialmente tensa durante los meses de octubre y noviembre de 2025. En ese periodo, la falta de continuidad fue absoluta. Partido tras partido, Ceballos veía su nombre en la convocatoria, pero no en el 11 inicial. Veía calentamiento tras calentamiento sin que llegara su oportunidad. Y lo peor de todo, escuchaba las ruedas de prensa donde Xabi Alonso hablaba de rotaciones, de gestión de plantilla, de confiar en todos, pero las palabras no se traducían en hechos. Es en este contexto donde comenzaron a filtrarse informaciones desde el entorno del jugador hablando de una enorme decepción. No es para menos. Imagina que tu jefe te dice que eres fundamental, bloquea ofertas de trabajo mejores para que te quedes, y luego te tiene archivado en un cajón. La decepción es la respuesta más lógica, aunque quizás decepción sea quedarse corto. Los rumores de un conflicto entre jugador y entrenador no tardaron en aparecer. Según diversas fuentes, habría habido un intercambio de palabras, una conversación tensa donde Ceballos habría expresado su frustración por la falta de minutos. No estamos hablando necesariamente de una bronca monumental con gritos y portazos, pero sí de un momento donde el jugador dejó clara su incomodidad. Es el tipo de situación que puede parecer menor desde fuera, pero que dentro de un vestuario es como una grieta en una presa, pequeña al principio, pero con potencial de convertirse en algo mucho más grande si no se gestiona adecuadamente. Xabi Alonso, según trascendió, habría mantenido su postura, explicando sus decisiones técnicas y dejando claro que las rotaciones responden a lo que él considera mejor para el equipo. En otras palabras, mensaje recibido pero situación sin resolver. Lo que hace esta historia especialmente interesante, y si todavía no le has dado al botón de suscribirse, este es el momento perfecto porque esto se va a poner mejor,
es el contraste entre el discurso público y la realidad privada. Xabi Alonso sigue diciendo en las ruedas de prensa que cuenta con Ceballos, que es un jugador importante, que tiene calidad. Pero los hechos dicen otra cosa. Esta disonancia es lo que genera la verdadera tensión silenciosa. No es un conflicto abierto donde las partes se gritan y se separan, es algo mucho más incómodo, una situación donde todo el mundo finge que todo va bien mientras todos saben que no es así. Es como esas cenas familiares donde dos personas que no se soportan tienen que compartir mesa y hacer como si nada pasara. La tensión está ahí, palpable, pero nadie la reconoce oficialmente. ¿Por qué Xabi Alonso ha tomado esta decisión? Es la pregunta del millón. Desde el punto de vista táctico, el entrenador ha preferido apostar por otros perfiles en el centro del campo. Jugadores con más despliegue físico, con mayor capacidad defensiva, o simplemente futbolistas que encajan mejor en su sistema de juego actual. El fútbol de Alonso en el Real Madrid ha sido muy vertical, muy intenso, con presiones altas y transiciones rápidas. Y quizás, en su análisis, Ceballos no ofrece exactamente lo que necesita para ese estilo. El utrerano es un futbolista de pausa, de elaboración, de encontrar espacios con el pase. Es brillante cuando el equipo domina y necesita abrir defensas cerradas, pero quizás Alonso considera que en los partidos grandes necesita otro tipo de características. O tal vez, y esto es especulación pero no descabellada, el entrenador simplemente ha decidido que hay jugadores en mejor momento o con más futuro y está priorizando otras opciones. Lo que complica aún más el panorama es el fantasma del Real Betis. Desde que Ceballos salió de Heliópolis en 2017, los rumores de un posible regreso no han dejado de aparecer. Y ahora, con su situación en el Madrid siendo tan precaria, esos rumores han cobrado más fuerza que nunca. El Betis representa para Ceballos algo más que un club, es su casa, el lugar donde se convirtió en futbolista de élite, donde la afición lo adora. Un regreso tendría todo el sentido del mundo desde lo emocional. Además, deportivamente podría ser la solución perfecta, volver a un equipo donde sería titular indiscutible, donde el proyecto se construiría en torno a su talento, donde recuperaría esa confianza que se va erosionando partido tras partido en el banquillo blanco. Pero aquí está el dilema. ¿Es un paso adelante en su carrera o es aceptar que no pudo triunfar en el Real Madrid? ¿Es una decisión inteligente o es rendirse ante el desafío? La gestión de esta situación por parte de Xabi Alonso será crucial para el futuro inmediato del equipo. Un vestuario no puede funcionar correctamente cuando hay jugadores descontentos, especialmente si son jugadores con nombre y trayectoria como Ceballos. El virus del descontento es contagioso. Si otros futbolistas ven que un compañero está siendo tratado de una manera que consideran injusta, o simplemente ven que las promesas no se cumplen, empiezan a preguntarse si ellos serán los próximos. La cohesión de plantilla, ese concepto del que tanto se habla pero que es tan difícil de mantener, depende en gran medida de que todos los jugadores sientan que están siendo tratados con honestidad y respeto. No significa que todos tengan que jugar, significa que todos entiendan por qué juegan o no juegan, y que las explicaciones sean coherentes con la realidad. Alonso se enfrenta aquí a uno de sus primeros grandes desafíos como entrenador del Real Madrid. No se trata solo de ganar partidos, que obviamente es lo principal, sino de gestionar egos, expectativas y situaciones delicadas. Tiene que encontrar el equilibrio entre mantener su autoridad y sus decisiones técnicas, y no crear un ambiente tóxico en el vestuario. Si decide que Ceballos definitivamente no entra en sus planes, lo honesto sería decírselo claramente y facilitar su salida. Si cree que puede necesitarlo más adelante, tiene que darle minutos suficientes para mantenerlo motivado y en forma. Lo que no puede hacer es continuar con esta situación de limbo donde el jugador está pero no está, donde se le dice que es importante pero no juega. Eso no beneficia a nadie, ni al jugador, ni al entrenador, ni al equipo. Desde la perspectiva de Ceballos, la paciencia tiene un límite. Los futbolistas son competitivos por naturaleza, tienen egos, tienen ambiciones. Ningún jugador de alto nivel acepta de buen grado ser un eterno suplente, especialmente cuando cree que tiene la calidad para ser titular. Y Ceballos tiene razones para creer eso. Ha demostrado en el pasado que cuando tiene continuidad puede ser un futbolista determinante. Su problema nunca ha sido la calidad, ha sido encontrar el contexto adecuado y la confianza de un entrenador. La pregunta ahora es ¿cuánto tiempo más está dispuesto a esperar? ¿Aguantará hasta el final de la temporada con la esperanza de que la situación cambie? ¿Pedirá salir en el mercado de invierno si las cosas no mejoran? ¿O simplemente aguantará estoicamente hasta que se abra una ventana de transferencias y pueda buscar un proyecto donde sea valorado? El mercado de fichajes de invierno de 2026 podría ser decisivo. Si en diciembre y en la primera quincena de enero la situación de Ceballos no ha mejorado,
es muy probable que su nombre suene con fuerza para una salida. El Real Betis estaría encantado de recibirlo, y probablemente no sería el único club interesado. Otros equipos de la Liga Española y de ligas europeas podrían ver en él una oportunidad, un futbolista de calidad contrastada, con experiencia en grandes clubes, disponible porque no está teniendo minutos. Es el típico fichaje de enero que puede cambiar la dinámica de una temporada para quien lo consiga. Para el Real Madrid, dejar salir a Ceballos en invierno sería reconocer que el experimento no funcionó, que bloquear su salida en verano fue un error, y que es mejor cortar por lo sano antes de que la situación se pudra definitivamente. También hay que considerar el aspecto humano de esta historia. Hablamos de tácticas, de minutos, de decisiones deportivas, pero detrás está una persona que está viviendo una situación difícil. Ceballos ha trabajado toda su vida para llegar al Real Madrid y quedarse allí. Ha superado lesiones, préstamos complicados, cambios de entrenadores, y siempre ha intentado demostrar su valía. Ahora, cuando pensaba que finalmente tendría su oportunidad, se encuentra exactamente en el mismo sitio de siempre, mirando desde fuera. La frustración que debe sentir es enorme. Cada entrenamiento donde da el 100%, cada partido donde calienta esperando entrar y no entra, cada vez que ve a compañeros menos talentosos que él jugando mientras él observa, todo eso va sumando. No es solo una cuestión de ego o de ambición profesional, es una cuestión de dignidad deportiva. La afición del Real Madrid tiene opiniones divididas sobre Ceballos. Hay un sector que siempre ha creído en su talento y que lamenta que nunca haya tenido una verdadera oportunidad de mostrar todo lo que puede aportar. Ven en él un futbolista diferencial, con capacidad para marcar diferencias en partidos complicados, con una calidad técnica superior a muchos de sus compañeros. Por otro lado, están quienes consideran que si no ha conseguido asentarse después de tantos años es porque simplemente no es suficiente para el Real Madrid. Argumentan que los grandes jugadores encuentran la manera de hacerse imprescindibles, y que si Ceballos no lo ha conseguido es porque hay algo que le falta: intensidad, regularidad, fortaleza mental, lo que sea. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Ceballos tiene muchísima calidad, eso es innegable, pero también es cierto que nunca ha conseguido ese estatus de indiscutible que su talento parecía prometer. Lo que está claro es que esta situación no puede prolongarse indefinidamente. Las tensiones silenciosas en un vestuario son como las termitas en una casa, no las ves pero van haciendo daño hasta que un día algo se derrumba. Xabi Alonso tiene que tomar una decisión antes de que esto escale. O le da minutos significativos a Ceballos y lo integra realmente en sus planes, o habla con él con total transparencia y facilita su salida. Lo que no puede hacer es seguir con este juego ambiguo donde todo el mundo finge que no pasa nada mientras la tensión aumenta. El entrenador vasco ha demostrado ser brillante tácticamente, pero ahora tiene que demostrar que también tiene la inteligencia emocional y la madurez para gestionar estas situaciones complejas que forman parte del día a día de entrenar a un grande. El caso de Ceballos también plantea preguntas más amplias sobre la gestión de plantillas en el fútbol moderno. Los equipos grandes tienen veintitantos jugadores de alto nivel, pero solo 11 pueden jugar. ¿Cómo mantienes contentos a todos? ¿Cómo evitas que los suplentes se conviertan en problemas? La respuesta tradicional era la rotación, dar minutos a todos para que se sientan partícipes. Pero en una temporada donde cada partido es decisivo, donde la presión por ganar es inmensa, los entrenadores tienden a repetir el mismo 11 una y otra vez. Y ahí es donde nacen los problemas. Los jugadores que no juegan se frustran, piden salir, generan ruido mediático, crean tensiones. Es un círculo vicioso sin solución fácil. Algunos entrenadores son maestros en gestionar esto, otros no tanto. Veremos en qué categoría cae Xabi Alonso. Mirando hacia el futuro, si Ceballos finalmente sale del Real Madrid, será interesante ver cómo se recuerda su paso por el club. ¿Como un talento desperdiciado? ¿Como un jugador que no supo aprovechar su oportunidad? ¿Como una víctima de las circunstancias? Probablemente un poco de todo. Su historia en el Madrid será la de un futbolista que tuvo momentos brillantes pero nunca consiguió la continuidad necesaria para consolidarse. No por falta de calidad, sino por una combinación de mala suerte, malas decisiones, y estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si regresa al Betis y vuelve a brillar, la narrativa será que el Madrid no supo aprovecharlo. Si va a otro sitio y tampoco funciona, dirán que simplemente no era suficientemente bueno. El fútbol es así de cruel con sus juicios. Para Xabi Alonso, esta será una lección importante en su carrera como entrenador. Gestionar un vestuario de élite no es solo poner el mejor 11, es manejar expectativas, comunicar con claridad, ser honesto incluso cuando duele, y tomar decisiones difíciles antes de que se conviertan en problemas mayores. Si logra resolver la situación de Ceballos sin que explote,
sin que afecte al rendimiento del equipo, habrá pasado un test importante. Si la situación deriva en un conflicto abierto, en declaraciones públicas cruzadas, en un ambiente enrarecido, habrá aprendido una lección dolorosa sobre lo que significa entrenar a un grande. Los entrenadores jóvenes a menudo tienen que aprender estas cosas sobre la marcha, y no siempre salen bien a la primera. Lo fascinante de toda esta historia es cómo lo personal y lo profesional se mezclan de formas imposibles de separar. No estamos hablando solo de decisiones tácticas frías y racionales. Estamos hablando de relaciones humanas, de expectativas creadas y defraudadas, de comunicación fallida, de egos heridos, de ambiciones frustradas. El fútbol nos gusta porque parece simple, 11 contra 11, gana quien mete más goles. Pero detrás de esa simplicidad hay una complejidad humana fascinante. Cada decisión de un entrenador sobre quién juega y quién no afecta a vidas, a carreras, a sueños. Y cuando esas decisiones no se gestionan bien, cuando no hay comunicación clara, cuando las palabras y los hechos no coinciden, nacen estas tensiones silenciosas que pueden ser más destructivas que cualquier conflicto abierto. Dani Ceballos y Xabi Alonso están ahora atrapados en una de esas situaciones incómodas que definen temporadas y carreras. Uno quiere jugar y siente que merece más. El otro tiene que elegir lo mejor para el equipo y ha decidido que ese mejor 11 no incluye al utrerano con regularidad. Ninguno está necesariamente equivocado desde su perspectiva, pero sus visiones son incompatibles. Y cuando dos visiones incompatibles chocan en el contexto cerrado de un vestuario de fútbol, algo tiene que ceder. O cede el jugador aceptando su rol y esperando su oportunidad con paciencia. O cede el entrenador y le da más minutos. O la situación explota y hay una separación. No hay muchas más opciones. Los próximos meses nos dirán qué camino toman, pero lo que es seguro es que esta tensión silenciosa no puede durar para siempre. En algún momento, el silencio se romperá, y entonces todos sabremos realmente qué está pasando entre Dani Ceballos y Xabi Alonso en el Real Madrid. Los próximos meses nos dirán qué camino toman, pero lo que es seguro es que esta tensión silenciosa no puede durar para siempre. En algún momento, el silencio se romperá, y entonces todos sabremos realmente qué está pasando entre Dani Ceballos y Xabi Alonso en el Real Madrid. Lo que hace esta situación particularmente compleja es el lenguaje corporal que se puede observar desde fuera. Cualquiera que haya visto los entrenamientos o los momentos previos a los partidos puede notar sutilezas reveladoras. La forma en que Ceballos calienta, con esa mezcla de profesionalismo obligatorio y resignación apenas disimulada. La manera en que Xabi Alonso evita el contacto visual prolongado con él durante las charlas técnicas. Esos pequeños gestos que a simple vista parecen insignificantes, pero que cualquier experto en psicología deportiva reconocería como señales de alarma. No estamos hablando de un jugador que simplemente acepta su rol de suplente con deportividad. Estamos hablando de alguien que está viviendo cada día en el club como una especie de tortura silenciosa. Los compañeros de vestuario también son conscientes de lo que está pasando, y eso añade otra capa de complejidad al asunto. En un vestuario profesional, todos saben quién está contento y quién no. Es imposible esconderlo cuando pasas horas y horas juntos cada día. Algunos compañeros probablemente han intentado hablar con Ceballos, darle ánimos, decirle que su momento llegará. Otros quizás mantienen una distancia prudente, sin querer involucrarse en un conflicto que no es suyo. Y está también el grupo de jugadores que, siendo honestos, probablemente se alegran secretamente de que Ceballos no juegue, porque significa que ellos tienen más oportunidades. Así funciona el fútbol de élite. Es un entorno ultracompetitivo donde la solidaridad tiene sus límites y cada uno está mirando por su propia carrera. La presión mediática tampoco ayuda en absoluto. Cada vez que el Real Madrid juega y Ceballos no sale ni del banquillo, los comentaristas y analistas lo mencionan. Cada rueda de prensa donde le preguntan a Xabi Alonso por qué no cuenta con él se convierte en un momento incómodo donde el entrenador tiene que repetir las mismas respuestas genéricas sobre rotaciones y decisiones técnicas. Y cada vez que Ceballos aparece en zona mixta o tiene que hablar con la prensa, debe medir cada palabra para no parecer conflictivo pero tampoco completamente sumiso. Es un equilibrio imposible de mantener indefinidamente. Decir que está tranquilo cuando claramente no lo está. Afirmar que trabaja para ganarse un sitio cuando todos saben que ha trabajado incansablemente y no ha servido de nada. Insistir en que respeta las decisiones del entrenador cuando por dentro probablemente está ardiendo de frustración. Las cifras hablan por sí solas y son devastadoras para Ceballos. En lo que va de temporada, ha disputado apenas un puñado de partidos completos, y la mayoría han sido en competiciones de menor importancia. En Liga, sus apariciones se cuentan con los dedos de una mano y generalmente en circunstancias testimoniales. En Champions League, ni siquiera ha visto minutos significativos.
Para un jugador de su perfil y ambición, esto no es solo una decepción deportiva, es una humillación profesional. Porque no estamos hablando de un futbolista mediocre que está en el límite de sus capacidades, estamos hablando de alguien que ha jugado en la selección española, que ha ganado títulos importantes, que tiene experiencia en la Premier League. Ver cómo su carrera se va diluyendo en el banquillo del Real Madrid debe ser una experiencia demoledora. Lo que agrava aún más la situación es el contraste con otros jugadores de la plantilla que sí están teniendo oportunidades. Ceballos ve como futbolistas con menos trayectoria que él, a veces incluso con menos calidad técnica, están acumulando minutos partido tras partido. Y no es que sean sustancialmente mejores en los entrenamientos, porque por todos los informes que han trascendido, Ceballos sigue siendo uno de los que más se deja la piel en las sesiones de trabajo. El problema no es de actitud ni de profesionalidad. El problema es que Xabi Alonso ha decidido, por las razones que sean, que el perfil de Ceballos no encaja en su idea de equipo. Y cuando un entrenador toma esa decisión, especialmente en un club como el Real Madrid donde su palabra es ley, no hay mucho que el jugador pueda hacer excepto aceptarlo o marcharse. La ironía de todo esto es que Ceballos podría ser exactamente el tipo de jugador que el Real Madrid necesitará en ciertos momentos de la temporada. Hay partidos donde el equipo domina pero no encuentra la manera de romper una defensa cerrada, donde se necesita esa pausa, esa visión, esa capacidad de encontrar el pase filtrado que abre espacios. Ceballos tiene esas cualidades en abundancia. Pero parece que Xabi Alonso prefiere no depender de ese perfil de jugador, prefiere un estilo más directo, más físico, más vertical. Es una elección legítima desde el punto de vista táctico, pero tiene consecuencias humanas. Y una de esas consecuencias es que tienes en tu plantilla a un futbolista de talento que se está marchitando en el banquillo mientras podría estar siendo determinante en otro equipo. El entorno familiar y cercano de Ceballos también está sufriendo esta situación. Sus representantes están haciendo su trabajo, sondeando opciones, manteniendo conversaciones discretas con otros clubes por si las cosas no mejoran. Su familia ve como alguien a quien aman está pasando por un momento difícil profesionalmente, y no pueden hacer nada para ayudar. Los amigos cercanos probablemente le aconsejan que se vaya, que busque un sitio donde lo valoren, que no malgaste más años de su carrera en una situación que claramente no está funcionando. Pero Ceballos es del tipo de jugador orgulloso, que no quiere rendirse, que quiere demostrar que puede triunfar en el Real Madrid. Ese orgullo es admirable, pero también puede ser destructivo si no reconoce cuando una batalla está perdida. Las redes sociales, ese termómetro moderno del sentimiento popular, reflejan perfectamente esta división de opiniones. Cada vez que el Real Madrid juega y Ceballos no entra, los comentarios se llenan de aficionados preguntándose por qué no tiene oportunidades. Hay hashtags pidiendo que juegue, comparaciones con otros jugadores que sí están jugando, análisis tácticos de aficionados explicando cómo Ceballos podría mejorar al equipo. Pero también están los que argumentan que si no juega es porque en los entrenamientos no está convenciendo, o porque simplemente no es lo suficientemente bueno. Esta polarización en las redes añade presión adicional tanto sobre el jugador como sobre el entrenador. Cada decisión es escrutada, cada minuto sin jugar se convierte en tema de debate, cada declaración se analiza buscando mensajes ocultos. Lo que resulta particularmente frustrante para Ceballos debe ser la falta de claridad. Si Xabi Alonso le dijera directamente que no cuenta con él, que no encaja en sus planes, que puede buscar otro equipo, al menos habría honestidad. El jugador podría tomar decisiones con información completa. Pero lo que está ocurriendo es peor. Le dicen que es importante, que confían en él, que debe seguir trabajando, pero luego no juega. Es como estar en una relación donde tu pareja te dice que te quiere pero nunca tiene tiempo para ti. Las palabras y las acciones no coinciden, y esa disonancia cognitiva es agotadora. No sabes a qué atenerte, no puedes planificar tu futuro. Estás en un limbo constante esperando que algo cambie pero sin ninguna garantía de que vaya a cambiar. Los analistas tácticos que siguen al Real Madrid han ofrecido diversas teorías sobre por qué Alonso no utiliza a Ceballos. Algunos argumentan que es una cuestión puramente de intensidad sin balón, que el sistema del entrenador vasco requiere que todos los mediocampistas presionen y recuperen constantemente, y que Ceballos, aunque brillante con el balón, no ofrece esa intensidad defensiva. Otros sugieren que es un tema de espacios, que con los delanteros que tiene el Madrid, no hay lugar para un mediocampista de elaboración como Ceballos. Hay quienes especulan que puede haber algo personal, alguna fricción en los entrenamientos o en las conversaciones privadas que ha llevado a Alonso a apartarlo. Y están los que simplemente creen que el entrenador prefiere otros jugadores y punto, sin necesidad de buscar explicaciones más profundas. La realidad es que probablemente sea una combinación de varios factores. Rara vez estas situaciones tienen una única causa.
Es probable que Alonso genuinamente crea que otros jugadores encajan mejor en su sistema. Es probable también que haya habido alguna conversación tensa que haya enrarecido la relación. Es posible que las expectativas de Ceballos y lo que Alonso puede ofrecerle simplemente sean incompatibles. Y es casi seguro que la presencia de otros mediocampistas en el mercado, más jóvenes o con características diferentes, ha influido en la decisión de no dar protagonismo al utrerano. Todo eso junto crea la tormenta perfecta que estamos viendo ahora. Desde el punto de vista de la dirección deportiva del Real Madrid, esta situación también plantea preguntas incómodas. Fueron ellos quienes, siguiendo las indicaciones de Xabi Alonso, bloquearon la salida de Ceballos en verano. Esa decisión ahora parece cuestionable. Si el plan era que fuera un jugador importante, ese plan claramente no se está cumpliendo. Si el plan era tenerlo como suplente de lujo, parece que nadie se lo comunicó claramente al jugador. La planificación deportiva requiere coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se espera. Y en este caso, esa coherencia brilla por su ausencia. Los dirigentes del club ahora tienen que estar observando la situación con preocupación, sabiendo que en enero podrían enfrentarse a una situación complicada si Ceballos pide salir o si su descontento empieza a afectar al vestuario de manera más visible. El aspecto económico tampoco es menor. Ceballos tiene un contrato con el Real Madrid que le garantiza un salario importante. Está cobrando dinero significativo por no jugar, lo cual desde el punto de vista del club es un despilfarro de recursos. Si se va en enero, probablemente será en forma de cesión o venta a bajo precio, porque su valor de mercado está cayendo con cada partido que no disputa. Un jugador que no juega pierde valor, es una ley inmutable del mercado futbolístico. Así que el Real Madrid se encuentra en la situación de tener un activo que se está devaluando, un jugador que está cobrando sin aportar en el campo, y una potencial bomba de relojería en el vestuario. No es precisamente el escenario ideal para ningún club.